Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches, agradecemos su preferencia. En estos últimos tiempos se ha instalado en algunos sectores de la sociedad lo que se denomina la crisis de la representación política. Dentro de la teoría de la representación, en el marco teórico de las ciencias políticas, la crisis de la representación política obedece o es consecuencia de la crisis de los partidos políticos. En ese contexto podríamos preguntarnos ¿a qué se debe la crisis de los partidos políticos? Y la respuesta nos la da un reconocido politólogo norteamericano, John Aldrich, quien decía: la actividad política en estos últimos tiempos se ha convertido simplemente a buscar el cargo por el cargo. ¿Por qué? Según este politólogo, porque se perdieron básicamente tres cuestiones que de alguna manera caracterizan la actividad y la militancia política. En primer lugar, las ideologías; en segundo lugar, los programas; y en tercer lugar, los valores o principios, según este autor. Además, también nosotros podríamos sumar a estas tres pérdidas lo que se denomina el incumplimiento de la campaña electoral, que de alguna manera genera algún malestar ciudadano. En el caso del escenario político paraguayo, también podríamos de alguna manera caracterizar y sumar las prácticas de algunos de los miembros de la clase política. ¿Por qué? Porque no solamente genera malestar ciudadano esas prácticas, sino indignación ciudadana. De esta forma se deslegitima el sistema político, que básicamente el sistema político está configurado por los partidos y movimientos políticos, que como consecuencia final termina siendo un agotamiento de la democracia representativa. De eso hoy queremos hablar en Visión País, a partir y considerando el proyecto de ley que nuevamente se plantea en una de las cámaras del Congreso Nacional y que dentro de nuestra jerga en Paraguay hemos pasado a denominar el desbloqueo de las listas sábanas, que está vinculado desde nuestro parecer con la crisis de la representación parlamentaria. Nos acompañan para este análisis el abogado Sebastián Villarejo, diputado nacional. Muy buenas noches, diputado, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco, Edu, David, Juan Pablo, el doctor Laki que nos acompaña. Un gusto estar acá y bueno, compartir en este domingo de Pascua. También nos acompaña hoy en Visión País para este análisis Marcelo Laki, politólogo. Muy buenas noches, Marcelo, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Buenas noches al diputado, a los panelistas y a toda la audiencia. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenido, David. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a la teleaudiencia, a los invitados especiales de la noche de hoy también. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches al diputado nacional, Marcelo, al compañero del panel y felices Pascua a la teleaudiencia. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, buenas noches. Por supuesto, a nuestros invitados, a los compañeros y a nuestra teleaudiencia. Lo electoral es el eje central de lo que llamamos la democracia política por lo menos, porque en el programa del domingo pasado estuvimos hablando también de la necesidad de dar el paso de la democracia política, o si queremos ser más precisos en los términos, de la democracia electoral a la democracia social. Es decir, la democracia como forma de gobierno también tiene que dar respuesta a las necesidades ciudadanas, decíamos en el desarrollo de nuestro programa del domingo pasado. Y por supuesto, también felicitar a nuestra audiencia por las Pascuas e invitarles que nos acompañen. Hoy estaremos analizando y debatiendo si el desbloqueo de las listas sábanas de alguna manera mejorará la calidad de la democracia en Paraguay, mejorará la representación política. De eso estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Brevísima pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Dedicación, excelencia, innovación, investigación.
profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAM, hacemos. Los comicios, o si ustedes quieren la jornada electoral, se caracteriza por un tiempo y un espacio determinado. De tal manera que para poder entenderlas, la visión del sistema o la visión sistémica, como dicen algunos analistas, es importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier planteamiento de la modificación de nuestro código electoral debe necesariamente considerar como punto de partida, desde mi parecer, lo que es la cultura política paraguaya. Entonces, hoy lo que queremos justamente en Visión País es poner en perspectiva, por un lado, si la modificación electoral solucionará esa práctica que caracteriza a nuestra cultura política. Y sobre todo porque cuando hablamos del sistema político en Paraguay, y queremos compartir con ustedes algunos datos de una investigación científica cuyos resultados fueron presentados el año pasado y que, por cierto, son sorprendentes esos resultados todavía de la influencia del bipartidismo en Paraguay. Y la pregunta, ¿realmente en los comicios electorales elegimos o simplemente votamos? Ponemos ya en perspectiva, sobre todo para nuestros invitados, para el diputado Sebastián Villarejo. ¿Qué se busca, diputado, con el desbloqueo de las listas sábanas? A ver, me gustaría un poco contextualizar primero, ¿verdad? ¿Cómo no? Yo creo que definitivamente nosotros vivimos una democracia representativa, por lo tanto, representativa, participativa, pluralista, como dice nuestra Constitución, ¿verdad? Por lo tanto, la confianza en el sistema electoral es fundamental para que el sistema democrático y republicano funcione. Hay que confiar en el sistema electoral. Yo creo que algo indudable, por lo menos una base en la que podemos estar todos de acuerdo, quienes puedan incluso estar en desacuerdo con el tema del desbloqueo, que está rota la confianza en nuestro sistema electoral. Yo creo que eso es indudable. Tenemos, no sé si hasta hoy Efraín reconoció la victoria de Marito Abdo, creo que nunca dijo reconozco, se da nomás por añadidura. Tenemos denuncias, tenemos cuestiones ya de varias elecciones. Entonces eso nos tiene que llamar la atención y decir, acá hay que hacer cambios, hay que hacer una reforma electoral. Entonces quiero arrancar con eso. Esa reforma electoral tiene muchas aristas que lógicamente estoy a disposición de tirar otro tipo de propuestas que no se trata solamente del tema de las listas desbloqueadas. Pero sí coincido que esa es la esencia que hoy está y que no podemos negar de que se arraigó en la ciudadanía. Hoy la ciudadanía ya no confía en el sistema de listas cerradas bloqueadas. ¿Por qué? Porque se convirtió en un sistema de listas sábanas. El sistema en sí no es malo, el de listas cerradas y bloqueadas. Lo que pasa es que acá se convirtió eso en un sistema de listas sábanas. Finalmente acá también se compran bancas, acá también entra gente impresentable atrás con el poder del dinero. Entonces ya está ocurriendo eso. Y ante esa situación hay que brindar una respuesta. La posibilidad y la que consideramos muchos de nosotros que es la pertinente, no necesariamente para solucionar el problema de la representatividad, pero yo creo que es un paso para dotar de mayor confianza a este sistema. Mientras más confianza haya, habrá más participación y de alguna otra forma veamos qué sucede. Es el tema del desbloqueo. ¿Cuál es el desbloqueo que nosotros planteamos? El del voto preferente. Porque existe gente que está hablando también de las listas abiertas. Las listas abiertas constitucionalmente hoy no es viable en el Paraguay, no son viables. El sistema de listas desbloqueadas implica sencillamente que cuando uno va a votar, porque mucha gente está confundida, entonces para decirle nomás a la audiencia, usando el ejemplo de una papeleta, aunque finalmente nosotros proponemos el voto electrónico, pero usando el ejemplo de una papeleta, vos te ibas a votar y encontrabas, para no usarme de ejemplo, le veo a Edu acá, a Tony Apuril, de número 1 en el partido de Hagamos, y estaba su cara, y vos podés decir, a mí no me gusta Tony, pero me gusta Patrick, el senador Kemper.
Entonces vos en vez de poner una X, podés poner un 2. Entonces tu voto preferente es para alguien en esa lista. Entonces nosotros consideramos que a partir del voto preferente pueden existir cambios. Y cierro con esto para continuar el diálogo. Es fundamental aprobarlo ahora, porque esto no es tampoco la panacea. Pero ¿por qué es fundamental aprobarlo ahora? Es clave probarlo en las elecciones municipales. Porque hay una sola papeleta de cargos colegiados, donde en todo el país son 9 o 12 concejales municipales, solamente en Asunción hay 24. Entonces es el escenario perfecto para realmente en la esencia y en la cancha ver qué cambios producen. Marcelo, ¿cómo podríamos comparar entre esta propuesta del desbloqueo de las listas sábanas atendiendo a las características de nuestra cultura política? Sí, hay que subrayar una cosa. El diputado puso varios temas que en realidad son separados, pero son todos importantes. Por ejemplo, uno es la confianza. Vamos primero al sistema electoral, después vamos a la cultura política en general. ¿Cómo no? La confianza, sí, en Paraguay hay una crisis de confianza en el sistema, que pero no es una crisis de confianza en cómo se vota, cuanto en todo el organismo, la estructura del voto. Uno de los grandes problemas que han sido subrayados a su tiempo fue el por qué continuamos a tener una mesa de 3 personas elegidas por los partidos y con toda una serie de mañas que hace que a veces encontramos mesas con 3 personas en el mismo partido, tenemos escaso control sobre todo el interior, y donde hay todas las condiciones para falsear los resultados sin posibilidad de controles, porque cuando el acta se firma la ley y la papeleta se tiran al basurero. Hay un problema allí que hace mucho se critica, se discute, y yo sé que se discutió en las comisiones, me parece que al final no se encontró ninguna solución, y eso sí es un problema serio del sistema electoral actual. Después hay el tema de la selección de la clase dirigente, que es otro problema, que es el problema lista sábana sí, lista sábana no. Yo no soy en contra de desbloquear la lista, pero con mi posición, que desde hace mucho tiempo repito, es que yo no creo que modificará de alguna manera el sistema político paraguayo. Porque el sistema político paraguayo tiene problemas mucho más profundos que la cuestión electoral. Nosotros tenemos el problema de tener 2 partidos tradicionales, que no es el problema que existan, cuanto el problema es que su electorado en gran medida vota por afectividad y no por elección, no por conciencia, no evaluando. Donde el 50% del electorado al final vota su partido independientemente de quién sea el candidato y quién sea su propuesta. ¿Por qué? Porque el pertenecer a un partido se ve como pertenecer a una religión o pertenecer a una hinchada de fútbol. Entonces se lo sostiene en forma totalmente irracional, y otra parte del electorado, aunque que también está afiliado a ese partido, que nosotros calculamos otro 25%, tiene una disponibilidad, por ejemplo, a votar alternativas, pero que no vaya en contra de los conceptos base. Por ejemplo, es muy difícil un colorado vote a un liberal y viceversa. ¿Por qué? Si por allí la persona tiene una propuesta, una idea, una visión, valores, formas de hablar que te permiten interpretarlo como alguien que pueda resolver los problemas del país. Porque, y el problema de fondo, la cultura política del elector paraguayo es bajísima. Y lo hemos demostrado en el estudio que publicamos el año pasado. Si tú tienes un elector que no sabe ni identificar su posición, establecerse, él tiene idea progresista o conservadora, y que entonces no puede aplicar su idea a un candidato que lo represente. Nosotros estamos hablando justamente de democracia representativa. Entonces, un elector debería elegir el candidato que lo representa, que dice, yo me reconozco en él, me reconozco en su idea, en su propuesta, porque son la mía, y votarlo de consecuencia. Bien, y 70-75% de nuestros electores no hacen eso. Y no haciendo eso, el hecho que se desbloquea la lista no va a resolver el problema, porque el problema es más profundo. ¿Significa que tenemos que quedarnos con la lista sábana? No, podemos tranquilamente pasar a la lista desbloqueada, estoy de acuerdo con el voto de preferencia. Me parece inteligente, interesante la idea de hacerlo ahora, porque las listas son más cortas y es más fácil manejarse, todo perfecto.
Pero hay que entender claramente, eso no va a resolver los problemas de representatividad de la política paraguaya, porque los problemas son más profundos y son más a monte de eso. Ahora, diputado Sebastián Villarejo, ¿qué se lograría? Usted habló del voto de preferencia, pero digamos, en el escenario de enfrente, los críticos dicen, lo que pasa es que si el elector termina definiendo el lugar, porque ahí terminaría, digamos, el ciudadano definiendo el lugar, el riesgo que se corre es que, digamos, candidatos que provienen de algunos sectores dudosos, por no utilizar otro tipo de calificativos, y con una manipulación de los medios masivos tradicionales de comunicación como radio, prensa escrita, televisión o hoy las redes sociales, tienen, digamos, bastante probabilidades de imponerse como el candidato de preferencia de una buena parte de la ciudadanía, considerando que la ciudadanía paraguaya, digamos, no tiene un nivel de formación para discernir. ¿Qué responderías a análisis de ese tipo, diputado? Que hoy ya está ocurriendo eso. Hoy en este mismo momento vemos evidentemente que las listas presentadas por varios partidos responden a situaciones como esa. O sea, hoy mismo ya tenemos denuncias, o sin, no sé llamarle denuncias, pero digamos trascendidos, hablamos ya de compra de bancos, de narcopolítica, esas cosas hoy ya ocurren. Entonces, en realidad, yo coincido acá con Marcelo, que no es que esto va a ser la panacea ni la solución, pero yo creo que no existe luego la solución, sino que estamos en un círculo vicioso que de alguna forma tenemos que intentar convertirlo en un círculo virtuoso. Creo que lo de las listas desbloqueadas puede ser un primer gran paso, porque principalmente, y esto es importante señalar, en los colegiados amplios puede ocurrir. Amplios me refiero a, por ejemplo, las listas nacionales del Senado, posiblemente en los diputados de Central, posiblemente en diputados de uno o dos departamentos, porque ya existe un desbloqueo de hecho en la mayoría de las elecciones a diputación en los departamentos, porque finalmente si vos tenés que elegir un diputado de presidente Hayes y siempre entran uno y uno, finalmente la votación ya se da en un mano a mano o lo que quieren pelear, o sea, ya ocurre eso de hecho en los departamentos, en los partidos tradicionales. En Asunción había 11 concejales colorados de 7 listas distintas, solo 2 lograron meter 3 y 2, y después 5 candidatos o 6 eran quienes encabezaban sus listas. Entonces, como que ya está ocurriendo de hecho esto en los partidos tradicionales. Pues yo creo que lo importante es dar ese primer paso. Algo que yo coincido con acá el doctor Laki es el tema de la representación de los miembros de mesa. Nosotros ahí tenemos una propuesta que vemos difícil que se acepte ahora a corto plazo, que hoy en día ya es inviable continuar con miembros de mesa de mera representación partidaria. Además, eso ocurre acá y en uno o dos países más de Latinoamérica nomás es muy diferente. Bueno, en Uruguay son funcionarios públicos, por eso no lo podemos hacer acá lastimosamente. En Perú se sortea, un día sale y se sortea dependiendo los más preparados de cada mesa. O sea, hay distintos sistemas. Yo creo que ese es un gran desafío. Pero es una sumatoria, yo coincido con eso, es una sumatoria de pequeñas soluciones que las tenemos planteadas, ¿verdad? Que van, voy a decir algo así que parece tonto, porque es súper importante en el control electoral, la cantidad de apoderados por local. Hoy acá en Asunción tenés locales con 6 mesas que tienen 2 apoderados titulares y 2 suplentes. Y en Ciudad del Este tenés colegios de 100 mesas con 2 apoderados titulares y 2 suplentes. Y la concepción de un código electoral que solamente se basa en el control mutuo de los partidos, hoy ya no es realista cuando tenés 30 listas. Porque ¿qué te dice la justicia electoral? Ellos juegan a árbitro ciego, ellos no ven lo que pasa, vos le tenés que contar que pasó algo, pero no está el VAR, entonces uno le puede mostrar la grabación de lo que pasó. Entonces más del 99% de las denuncias siempre son rechazadas. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy en día, si tenés 30 listas y te dicen, ¿y por qué vos no controlaste tu voto con veedores? Bueno, si las 30 listas tenemos veedores en las 20.000 mesas, uno de cada 4 paraguayos va a ser miembro de mesa o veedor. O sea, y van a tener que redactar como 300 actas de puño y letra hoy los miembros de mesa. O sea, el sistema está perimido. Y tenemos que ver cómo evidentemente cambiar. Y está perimido hasta para los partidos tradicionales. Hoy en día, el día D
ya le es demasiado caro a estos partidos tradicionales. Ellos mismos se dieron cuenta que han construido un monstruo. Principalmente, quiero decirlo, el liberal está teniendo serios problemas. El Partido Colorado es una masa muy grande, ¿verdad? Y cierro con esto algo que creo que vos lo dejaste entre líneas, Francisco, al conversar, al decir también de este político estadounidense o politólogo estadounidense. Hoy en Paraguay, la mayoría de los partidos políticos, nunca quiero generalizar porque siempre van a haber excepciones, en realidad son grandes estructuras electorales. Grandes estructuras electorales, ya no un partido político con una visión, una proyección. Por eso también se da esta cuestión de afectividad, pero para decirlo claro, el Partido Colorado un día lo puede tener Nicanor Hortefruto de presidente y otro día Horacio Cartes, que digamos que son la antítesis en términos, se podría decir ideológicos, por lo menos discursivos. Y en ese sentido, eso tenemos que ir rompiendo poco a poco. Yo creo que no hay una solución, sino la suma de pequeñas soluciones que podamos ir haciendo. ¿Qué creo en el sistema de listas desbloqueadas? Que hay tanta compenetración ciudadana con este tema, hay tanto involucramiento de la ciudadanía, que darle a la ciudadanía una pequeña victoria, darle a la ciudadanía una señal de que se hace lo que la ciudadanía quiere, es algo que va a tener también implicancias a futuro por lo que puede generar. Puede ser ingenuidad, pero yo creo que puede generar por sobre todo mayor motivación y un poco de mayor confianza en esas 1 millón de personas que no van a votar y que no le llegó ni un partido hoy en día. Ahora, Marcelo, habías coincidido con el tema del desbloqueo, pero y de alguna manera también coincidido con la necesidad de modificar la integración actualmente de las mesas durante la jornada electoral. ¿Tu propuesta puntual cuál sería en ese contexto? No, primero, como dice el diputado, el tema del desbloqueo es un tema simbólico, entendiendo bien que no vamos a resolver el problema, pero sí queremos dar simbólicamente una ruptura con la actualidad para pasar a partir de esta ruptura a más ruptura, entonces me parece perfecto. Es decir, lo importante es que entendamos claramente que no es la salvación. Pasar de la lista cerrada a sábana no significa que se cae un sistema y otro surgirá. Pero si sí lo vemos como un momento simbólico, como es simbólico incendiar el Congreso para contestar una enmienda, es simbólico una ley de apertura, y sí, es muy importante, muy interesante. Del punto de vista puramente técnico, de todo modo, subrayo uno de los aspectos más central del sistema electoral hoy es la cuestión de cómo votamos, de cómo está organizado el voto. Y allí tenemos que ver seriamente cómo reformar ese sistema que tenemos actualmente, sobre todo el manejo de la mesa. El voto, yo soy a favor del voto electrónico, hay gente que le tiene miedo. Creo que el voto electrónico, papeleta, es bastante indiferente. El electrónico te simplifica la vida y permite más rápidamente tener los resultados que la papeleta. Pero, por ejemplo, la papeleta frente a las mesas que tenemos es mucho más controlable que el voto electrónico, más allá que continúan a decir lo opuesto al voto electrónico, que se puede falsificar, pero existen sistemas de control, uno de los cuales, por ejemplo, se aplicó con mucho éxito, aunque venga criticado sin argumento, en Uruguay, en Venezuela, donde hay voto electrónico. El voto, la urna emite un papelito con tu voto, ese papelito se pone en una urna y después se abre un 10% de la urna para verificar, 10% sorteado, para verificar si el voto de la urna electrónica es el voto de la si se corresponde, urna, ¿no? Corresponde, exactamente. Entonces, forma también hay de control. Yo creo que el verdadero problema, repito, entiendo el simbolismo, y está muy bien, pero aquí tenemos que algún día empezar a ocuparnos del problema de fondo. El problema de fondo es la cultura política. El problema de fondo de la cultura política se origina en un sistema educativo como el nuestro, que tiene la función no de construir jóvenes con un pensamiento crítico, jóvenes que cuestionan, sino jóvenes sometidos a la autoridad. Todo nuestro sistema educativo se construye a partir del estudiante, que tiene que asumir que lo que le dice el docente es la única verdad, que lo que le dice el director es la única verdad, y por ende, cuando sale el sistema educativo, lo que le dice el empresario, lo que le dice el político, lo que le dice cualquier autoridad es la única verdad.
Y si tú tienes un sistema así, pues no puedes pretender que esa misma persona, que son también electores, tengan la conciencia política para evaluar candidatos. Volveremos sobre ese punto a la vuelta de la pausa. Y a lo mejor podemos preguntarnos entonces, el desbloqueo de las listas sábanas, ¿no será el inicio para un verdadero cambio de la cultura política en Paraguay? Brevísima pues. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAM, hacemos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAM, hacemos. La cuestión del desbloqueo de listas, decíamos en uno de los bloques, tiene que ver en el fondo con la cultura política. Hay bastantes elementos que pusieron en perspectiva nuestros invitados, tanto el diputado nacional Sebastián Villarejo como el politólogo Marcelo Lacchi. Eso mismo traslado a los panelistas. David. La primera reflexión que me provoca la exposición de nuestros invitados tiene que ver con que ciertamente hay un problema de fondo de cultura política, hay un problema de calidad de los liderazgos, ya lo decimos en todos los programas donde tratamos el tema político, pero en este contexto, independientemente de que se apruebe el sistema de desbloqueo de las listas o no, estas medidas tienen que ser evaluadas también porque pueden tener efectos que empeoren las condiciones del sistema. Estoy pensando en la reforma de los partidos cuando establecieron el voto directo para la elección de sus representantes. La idea era romper con las élites partidarias. En un momento determinado se introdujo el voto directo, porque antes las listas se designaban a dedo directamente desde las juntas respectivas de los partidos. Se introdujo el voto directo con la idea de democratizar la participación, pero lo que se hizo es crear un nuevo tipo de élite a partir de que el sistema permitió que esas nuevas élites se alimentaran de otra manera, pero terminaron siendo élites del dinero y élites del poder y élites de los que pueden tener publicidad y propaganda y posicionar sus temas con el poder del dinero. Entonces, no creo que los sistemas sean inocuos. O sea, entiendo que la reforma de fondo es de cultura política, pero hay que analizar los sistemas también y sus posibles efectos en una cultura política tan débil como esta. Eduardo. Bueno, yo coincido en varias acotaciones que dio el diputado como Marcelo, en el sentido de que esto es simbólico, pero también es un cambio que la ciudadanía está requiriendo ya con mucha anticipación, ya inclusive en las elecciones anteriores ya se estaba hablando de por qué teníamos listas cerradas y entraban los mismos diputados, entró González Dar de vuelta, se lo tuvo que sacar a la fuerza, Ibáñez la misma cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá evidentemente el pueblo y la ciudadanía está demandando que las autoridades, en este caso el poder legislativo, escuchen las demandas y que sean los artífices de hacer los cambios necesarios para que cada vez sea más confiable la democracia. Entonces el tema está en que estas demandas se están siendo rechazadas con artilugios, ¿verdad? Con mayorías que muchas veces lo que hacen es retrasar esto o ponen otra cortina de humo enfrente para que esto, que es un tema de fondo y un tema que la ciudadanía está demandando con mucho énfasis, no se tome. Entonces yo creo que hoy es una oportunidad muy interesante de que se lleve a cabo este cambio y bueno, y que la propia ciudadanía sea la responsable de las consecuencias. Juan Pablo. Me parece interesante justamente lo que decía recién Eduardo en torno a que la ciudadanía se haga cargo también de esto que está pidiendo. Pero yo creo que también tenemos que ir un poco más de fondo. Me parece que también tenemos que pensar que como se está tratando en el Congreso en este momento el tema de un paquete de antilavado y cuestiones como esa, creo que también este tema electoral tiene que tener un paquete de leyes que vengan todas juntas. O sea, el financiamiento político es vital para que funcione el tema de las listas sábanas. Si no tenemos financiamiento político, van a cooptar todos estos espacios, los intereses, como decía recién
Eduardo, sectores o grupos de capital grande que empiecen a entrar en estos lugares como tal. Si no se delimita la cancha para este tema en particular, vamos a ver lo que seguimos viendo ahora, pero con otras características nada más. O sea, al final no va a cambiar nada. Debo aclarar que, por supuesto, estoy de acuerdo con el desbloqueo de las listas, pero tengo ciertos temores que no termine siendo, no sé si muy drástico el término utilizado por nuestro invitado, Marcelo Lacchi, que termine siendo simplemente una cuestión simbólica y no un paso importante, digamos, en búsqueda de la calidad de nuestra democracia. ¿Por qué digo esto? Porque al definir el ciudadano, el lugar de la lista que se les presenta por ese tema del voto preferencial y sobre todo atendiendo a la crítica de la ciudadanía respecto del nivel de los políticos que nos representan, sobre todo en el Congreso Nacional, mi temor es que el remedio sea peor que la enfermedad. Todos hemos celebrado la renuncia del diputado Ibáñez, pero cuando miramos finalmente quién lo reemplazó, uno dice, a ver, no estamos ante la misma situación simplemente, y eso pongo en perspectiva para el diputado Villarejo. A ver, definitivamente, yo por eso, y lo estaba diciendo en recámara, yo no quiero ser populista, o sea, porque también se vuelve, acá, hoy en día también en política es ser grosero hablar en contra de las listas desbloqueadas. Yo quiero dejar claro que Patraquería es impulsora de las listas desbloqueadas desde su fundación. Patraquería se funda con la primera iniciativa popular en la historia del Paraguay, con 75.000 firmas para el desbloqueo de las listas. Pero también con esa convicción de que tenemos que implementar este sistema, coincido contigo que, a ver, y acá el doctor tiene más experiencia que yo, nosotros podemos encontrar en el mundo el buen ejemplo y el mal ejemplo de cualquier sistema. Y si me preguntan a mí, que no tiene que ver con la pregunta o con el tema, pero yo intento instalar siempre, para mí el problema principal del Paraguay, y ellos sí elijo uno, es la corrupción. Pues la corrupción es sistémica. Entonces, si no elaboramos sistemas y procesos que nos ayuden a transparentar las cosas, decimos que la corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia, la fórmula de Klickgard. Si nosotros no generamos procesos que nos alimenten esta sumatoria y agreguemos lo que resta, digamos, el tema de la transparencia, acá Juan Pablo un experto, la corrupción nos carcome y la corrupción va a encontrar la forma también de torcer este sistema. Pero va a encontrar la forma transcurrido un tiempo. O sea, yo creo que los sistemas no tienen por qué ser estables eternamente. El sistema de listas cerradas bloqueadas, por eso empiezo así, no es malo en esencia. Hasta tiene una lógica, gracias a eso muchas personas interesantes estuvieron en el Congreso alguna vez, al comienzo de la democracia. Pero nos dimos cuenta que el Parlamento del 93-98 o del 89-93 es tremendamente diferente al que tenemos hoy en día. Es las personas que han entrado por los partidos tradicionales principalmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese sistema se convirtió en una lista sábana. Entonces, hoy tenemos esta propuesta. Entonces lo decimos, probemos. Si no atacamos la corrupción o cuestiones estructurales como señalaba, de la educación, de todo este tipo de cosas. Yo digo siempre el tema de la corrupción, porque yo creo que el problema de la educación también es la corrupción. Yo presenté un pedido de informe para el Ministerio de Educación de la cantidad de errores que tiene nuestro libro de matemáticas. Horrores. Así es un horror la cantidad de errores que tiene el libro que hoy sostiene el Ministerio de Educación. Ya el periodo pasado, este periodo acaba de entrar, ¿verdad? Y todo tiene que ver con la corrupción, ¿verdad? Entonces, si nosotros no atacamos eso estructuralmente, yo no pongo en duda que ese sistema va a ser carcomido nuevamente, pero no pongo ni una duda. Pero este involucramiento de la ciudadanía es clave. Y dijiste algo fundamental, Francisco. Lo que pasó con Ibáñez no fue con los votos en la Cámara. Perdimos esa sesión. Pero el asco que se generó ese día con esa votación sacó gente afuera y es la ciudadanía la que logró eso. El caso de Ciudad del Este fue gracias a la ciudadanía, porque ya se había aprobado varias veces. Lo mismo que ha ocurrido con González Daer. En la medida que la ciudadanía se involucre y ratifique que el precio de la democracia es la eterna vigilancia, vamos a poder evitar estas cosas. Y tenemos que ir sumando a poco. Y cierro con esto, en un congreso yo hoy digo, el gran tema no es ser mayoría, el gran tema es el peso de la balanza. Y podemos ver en los congresos, en los paquetes de leyes, honestamente, del 2003 al 2008,
el peso de la balanza fue la bancada de Patraquería en el Senado. Y la reforma del 2004, una de las mejores reformas de políticas públicas que existió hasta ahora, con Borda y con otros. Se consensuó esto, ¿verdad?, con varios actores políticos. Después el peso de la balanza fue una C. Hoy el peso de la balanza es el llanismo, vamos a ser claros. Y vemos qué tipo de acuerdos están ocurriendo. Si nosotros encontramos algún sistema que por lo menos logremos que el peso de la balanza tenga cierta gente por lo menos con honestidad y decencia, yo creo que pueden haber grandes cambios en este país. ¿Cuáles serían las condiciones, Marcelo, para un verdadero cambio, digamos, en relación al ejercicio de la ciudadanía? Que no sea simplemente una cuestión de votar, sino realmente sea una posibilidad real de elección. El cambio con respecto a lo que tenemos actualmente se dará solo con una difusión masiva de la participación. Y la participación se da masivamente solo si la gente tiene una visión política más desarrollada. Si la gente entiende que votar a uno significa darle una confianza para hacer algo y no votarlo porque es de mi grupo, es de mi bando, es de mi amigo, o porque, además de ser de mi grupo, me dio alguna clientela que yo necesitaba. Porque el sistema actualmente así funciona. Afectividad al partido y relación con el político en forma directa. Cada elector pretende que el político le resuelva su problema. No hay una visión colectiva. Es decir, no hay que la gente dice, pido que el partido resuelva estos problemas colectivos que tenemos. Queremos que duplique los hospitales. No, quiero que cuando yo tengo una enfermedad me consiga el lugar en el hospital. De esa forma, siendo así la política, es claro que lo que pasa ahora, que los que tienen dinero pueden construir clientela amplia entre los partidos tradicionales y ocupan los lugares. Por eso, por un lado, no preocúpense que con la lista desbloqueada no es que va a empeorar, porque ya peor de así no vamos a poder estar. Y al mismo tiempo, solo abrir la lista sábana no resuelve el problema porque esto se va a continuar ese tipo de lógica política. ¿Por qué? Porque nuestro problema es que el elector no elige. Eso nos dice, porque el problema no es ser colorado liberal. Por ejemplo, en el Partido Colorado, 2 millones de afiliados, posible que no puedas elegir 10, 15 senadores dignos, competentes, con una visión clara y que se comprometen a trabajar por la colectividad, no para sí mismos. Es imposible, estadísticamente es imposible que no haya. El problema es que no teniendo una cultura, una conciencia política, una conciencia de elegir y no de votar, y bien elegido lo que me resuelve el problema específico del momento y no los grandes problemas colectivos de la sociedad. Y cuando hablo de la cuestión educativa, es solamente porque allí que se forman los ciudadanos. El ciudadano se forma en la escuela, no se forma en otro lado. Y allí el chico entiende su derecho de cuestionar a la autoridad, de su derecho a participar en la gestión, y después se lo lleva por toda la vida. Pero si tú le enseñas que la autoridad tiene toda la razón y que tú no tienes que molestar y se te hace un favor la autoridad, te tiene que agradecerlo, y bien, después tenemos el sistema que tenemos. Por eso repito, no es fundamental el sistema electoral en Paraguay, es fundamental el sistema, las raíces, la estructura del sistema político. Y si no entramos a luchar para cambiar eso, que desafortunadamente no está en los planes de ningún partido, ni tradicional ni no tradicional, porque siempre son otras cuestiones, porque para hacer grandes cambios culturales se proyecta 15, 20 años, y acá los proyectos políticos son 2 años y medio de cada elección. Entonces, hasta que no rompemos este esquema cultural, y bien, podemos cambiar sistemas electorales, hasta puede haber una mejora momentánea, pero al final va a ocurrir que se nos viene elegido X, vendrá elegido Y, pero había sido que X igual a Y. Volveremos a la vuelta de la pausa sobre la estructura justamente del sistema político paraguayo. Y vamos a compartir con ustedes algunos datos preocupantes de la última medición del Latino Barómetro. Brevísima pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAM, hacemos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste.
Tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAM, hacemos. El Latinobarómetro, como una medición del sistema político y del nivel de confianza de las instituciones, sobre todo republicanas del continente, conforme a los últimos resultados son bastante preocupantes, porque respecto del sistema político paraguayo, estamos hablando de los resultados del Latinobarómetro del año 2018, solamente 24 de los 100 encuestados estaban satisfechos con la democracia. Y ni hablemos respecto de la confianza en el Congreso Nacional, porque solamente 1 de cada 4 encuestados tiene confianza en el Congreso de la Nación, y si esto focalizamos la mirada en los partidos políticos, solamente 21 de cada 100 encuestados tienen confianza en los partidos políticos en el Paraguay. Con estos datos, más la crisis de la cultura política, se convierten los desafíos en una cuestión bastante compleja, David. Sí, porque me parece que, siguiendo lo que señaló el diputado Villarejo, hay como demasiada esperanza en lo que la ciudadanía puede hacer. Y me da la impresión inclusive de que hay como una especie de renuncia del liderazgo político a asumir un papel, un rol diferente. Esto independientemente de las excepciones que haya, lo digo como situación general. Y para volver a reforzar el punto, este mismo punto, la otra reforma que se hizo, incluyente en números de votos y participación, fue la participación de los paraguayos en el exterior. Una reforma que no termina de completarse porque los mecanismos paralelos no funcionan para que eso que fue una conquista vía referéndum se haga realidad. Entonces, dijo el diputado Villarejo, el problema de la corrupción es sistémico. Entonces tenemos que abordar también el problema electoral de manera sistémica. O si no se filtran, entran por la ventana los problemas, entran por abajo, por los túneles, entran los problemas a dinamitar las iniciativas como esta y obligan a la ciudadanía a un sobreesfuerzo en este campo. El siguiente paso va a ser que el ciudadano que vio o la ciudadana que vio que la reforma se llevó adelante entre al proceso. Eduardo, la complejidad del escenario político para intentar algún tipo de cambio. Bueno, yo me quiero referir al tema de la cultura política, que es lo que mucho énfasis hizo el doctor Marcelo. Y yo creo que hay una serie de cambios que no son muy perceptibles de repente y que también el diputado habló de que hay un grupo muy grande de paraguayos que no les importa absolutamente el tema político, ni la democracia, ni lo que se hace digamos, en las instituciones, porque realmente viven el día a día y ese día a día les absorbe y evidentemente no tienen tiempo para estar preocupándose de temas tipo Payocúa o cualquier cosa que se trate dentro del Poder Legislativo o Ejecutivo. Entonces, ¿cómo uno llama la atención a ese grupo y cómo hacemos que ese grupo se involucre en la actividad política del Paraguay? Es lo que tenemos que trabajar desde los partidos políticos, es lo que tenemos que trabajar y es la gran deuda que existe, porque siempre decimos que los partidos grandes son prebendaristas, ese tipo de cosas, pero estamos hablando de un volumen de votos limitado, es cierto, un volumen grande de votos, pero siempre son los mismos, no hay un crecimiento ahí. De hecho, en Asunción, por ejemplo, tuvimos apenas un 50% de participación en las últimas elecciones. O sea, eso repercute grandemente en la representatividad. Y no solamente eso, sino que los partidos que tienen capacidad de movilización y capacidad de llevar a cabo unas elecciones son las que terminan ganando. No es una cuestión de representatividad ni solamente de cultura o de educación. Hay que también involucrar a la gente. Y para eso, por ejemplo, la tecnología es muy importante. Yo creo que hoy los jóvenes tienen acceso a información y están discutiendo a la autoridad permanentemente, ya sea en redes sociales, que probablemente no tengan el impacto que tendría que tener, que en otros países tiene, pero de a poco está generando un cambio de mentalidad que si sabemos aprovechar y si sabemos tomar eso como un hándicap, vamos a lograr grandes cambios realmente en la... Pero ¿cómo generar cambios, Juan Pablo, si hay un malestar ciudadano, hay una indignación ciudadana como consecuencia justamente de la práctica política de los que conforman
algunos de los miembros de lo que denominamos la clase política en Paraguay. Y como solemos hablar, yo creo que Francisco en este espacio, y es uno de los pocos espacios realmente donde se puede analizar profundamente estos temas, esto ya no da más. Y al decir este enunciado, esto ya no da más, es un poco el ejemplo de lo que se plantea para el próximo 25, ¿no? Que más de 25.000 personas salgan justamente a las calles a poder que se les dé este voto, esta suerte de cosquilleo democrático, como decía Sebastián, a la ciudadanía, y que a partir de ahí se vuelva a generar un involucramiento. Pero yo sumaría una cuestión más, o sea, planteamos desbloqueo de la lista sábanas, mucha gente, a mi parecer, y lo hablo a título personal, creo que no entiende muy bien qué es lo que significa esto. Me parece que se necesitaba más audiencias públicas, que la ciudadanía en general pueda educarse más en lo que es este proceso. Pero tomo lo último que decía también Eduardo en el tema de las nuevas tecnologías. ¿Por qué no ver en este Parlamento donde está justamente Sebastián en este momento una iniciativa donde se plantee un ahorro en recursos en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, se plantee el voto electrónico realmente, pero desde el teléfono celular? Si podemos votar, como suele decir el doctor Benjamín Fernández, a un paraguayo que está en un certamen televisivo en Buenos Aires o en algún otro país del mundo, ¿por qué no podemos votar a nuestras autoridades sentados en nuestras casas para evitar justamente ese clientelismo y ese desplazamiento en ese día de las elecciones desde nuestra casa con un código que nos provea al Tribunal Superior de Justicia Electoral, achicando su estructura, pero controlando de manera mucho más técnica el tema? ¿Por qué no podemos, Francisco? Bueno, traslademos la pregunta al diputado nacional, no para embretarlo, sino simplemente para enfatizar la pregunta y decir, aparte de la voluntad política, ¿hay otro factor determinante para que se pueda modificar eso, diputado? Hay muchos factores. A ver, me encanta lo que dice acá Juan Pablo, ¿verdad? Yo apenas propongo el voto electrónico con emisión de papeleta, ya me tachan de que estoy loquísimo y que... Entonces, vayamos paso a paso. Yo creo que no hay que tener miedo de ir paso a paso. Quiero sumar dos cosas un poco en la reflexión del doctor para hacer un pequeño contrapunto en algunos detalles. Uno, yo creo que existen propuestas innovadoras y de varios partidos políticos, no solo al que pertenezco. Nosotros hemos presentado propuestas que por lo menos legales, nos toca la parte del legislativo, propuestas de la política pública del Ejecutivo tiene que liderar, y ojalá este Ejecutivo en algún momento dado se decida no solo tener un liderazgo de articulación, sino un liderazgo que muestre un camino, ¿verdad? Estoy viendo que decida un poco que ya está en el gobierno. De nuestro lado hemos presentado propuestas muy radicales en lo que tiene que ver con la ley de la función pública, por ejemplo, que es un tema muy clave acá. Lógicamente hay que tener esos acuerdos, ¿verdad? Por otro lado, yo lo que sí siento que también tenemos que comprender, sumando a la afectividad que mencionaba eventualmente por los partidos tradicionales, yo creo que hay algo más, que no es solo afectividad, sino que hoy en día el sistema como está, justamente así como funciona la ley de la función pública, así como funciona el acceso a la salud y a la educación, así como funciona cuando hay una emergencia que vos tengas chapa y madera, funciona de acuerdo a tus amigos. Entonces, cuando el que le vota a una lista de senadores que no le gusta, en realidad le vota a esa lista de senadores porque el que realmente le está solucionando hoy su problema por el sistema que existe es el que le está diciendo votarle a este, porque ese necesita que le vote a este. Porque los únicos que realmente han permeado hasta la necesidad de la gente, para ser sincero, son esas grandes estructuras. Ahora, ¿cómo entiende la política el paraguayo, Marcelo? Y planteo esta pregunta en el contexto de lo que señalaba el diputado Villarejo, porque hubo ya un intento con el gobierno en el 2008 de romper ese sistema prebendario. Y así le fue, digamos, a ese gobierno por parte de los partidos tradicionales, puntualmente en lo que fue la gestión en el ámbito de la salud pública, que no requería, digamos, estar afiliado a un partido como para acceder a un medicamento, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, hubo una experiencia de ese tipo y los primeros que reaccionaron precisamente fueron los partidos tradicionales. Entonces, a ver, ¿cómo entiende el paraguayo la política y cómo modificar ese su modo de comprensión de la política? Sí, aparte que, de todo modo, ahora tú hiciste el caso específico de la salud de sí, pero en otro ámbito no es que el gobierno del 2008, 2012 no usaba clientela, usaba también. La oferta era para todos, pero se hacía saber bien quién una experiencia en la línea que planteó el diputado. No, el tema es que tenemos que entrar en la lógica, bien. La clientela sí es importante en Paraguay, por lo que dijo, es decir, yo no tengo el Estado que me da y necesito encontrar, y el partido está por eso. Y los partidos tradicionales, ambos,
justamente intentan dar el menos posible con el Estado, porque si no, no se entiende cuál es su función. Porque la función del partido tradicional es eso, atender a la necesidad. Y de hecho, cuando el año pasado evaluamos, encontramos que el 80% de los paraguayos está de acuerdo que el partido, en primer lugar, se ocupe de sus afiliados. El partido gana elecciones, en primer lugar, tiene que ocuparse de sus afiliados. ¿Cómo? ¿No debería ocuparse de todo el país? No, primero de su afiliado. Pero esta es una lógica, no es una lógica comercial, no es la lógica que yo tengo una necesidad y voy al partido para conseguir porque es el único que me la puede entregar. No, yo tengo una necesidad y el partido tiene una obligación moral conmigo, que soy su afiliado, para dármelo. No sé si entendemos, es al revés. No es es una obligación que yo, como afiliado al partido, pretendo del partido. Claro, si nosotros eliminamos esta estructura, conseguimos un país donde todos los ciudadanos pueden tener salud, pueden tener educación, pueden tener su beca porque tienen derecho a tenerla sin necesidad de esa relación, y claro que el sistema se desmorona. Pero en este momento el sistema se basa y se estructura sobre esa relación directa, que no es yo tengo una necesidad, me voy al partido porque el partido me resuelve. No, yo tengo necesidad en mi partido, en cuanto en mi partido tiene la obligación moral de resolverla. Por eso hablo de cultura política, porque en la gran mayoría de los paraguayos, pues hay importante minoría que escrachan y que hacen caer, pero son minoría. Eso que yo quiero que siempre sea claro, no son mayorías, son mayoría fuerte, que se mueven, que actúan y que consiguen resultados, pero son minoría. La gran mayoría está atada a esta relación y no concibe la política como lo que debería ser la técnica para resolver problemas colectivos. Gran parte de los electores lo ven solo como el instrumento para resolver su problema personal y tiene una visión individualista de la política en ese sentido. Yo, operador político, grande líder político, a través de los operadores consigo que el líder político me resuelva mi problema y hasta allí estoy. O rompemos ese esquema cultural o nosotros tendremos siempre una política donde contará cuánto dinero puede meter en campañas electorales para sostener una clientela, independientemente que surjan nuevos partidos que no usan esta lógica. Pero tenemos dos partidos tradicionales, culturalmente, como se dice, que están en la sociedad, que son parte de la sociedad, donde el 75% de los electores están afiliados. Porque esos datos también que tendemos a olvidar. No existe en ninguna parte del mundo que el 75% de los electores, así 79% de electores están afiliados a partido político y el 75% a los dos tradicionales. Entendamos que algo muy específico de Paraguay, donde se ha construido una cultura política de esa manera. Y tenemos que romper la cultura política de esa manera. Y si no rompemos la cultura política, todo el resto no se ajusta. Bien, bueno, no queremos cerrar este domingo de una manera, por supuesto, como que es imposible el cambio en Paraguay. Creemos que sí, el desbloqueo de las listas sábanas será probablemente el inicio de un verdadero cambio en la cultura política paraguaya. Por lo menos eso esperamos, diputado Villarejo. Te agradecemos por colaborar con nosotros en este análisis. Bueno, gracias a usted por la invitación. Yo simplemente transmitirle a la ciudadanía la importancia de como alguno estaba diciendo, lo que estaba diciendo un poco Eduardo, que hay que romper con la indiferencia. Yo creo que en realidad nuestro problema no es el que tiene rabia contra el sistema político, porque el que tiene rabia en realidad se va a votar y vota. Le vota a Payo, a Katia, hay representantes que simbolizan, digamos, eventualmente el sentimiento. Pero sí luchar contra esa indiferencia. Yo creo que no hay sistema electoral, partido tradicional, ni fraude que pueda contra la voluntad masiva y decidida de los ciudadanos paraguayos. Y estoy convencido de que ese cambio está en camino y vamos a ir lográndolo paso a paso. Muchas gracias, diputado, por colaborar con nosotros. Muchas gracias, Marcelo Larqui, por colaborar con nosotros en el análisis. Muy amable. Agradecemos también a los panelistas. Gracias, David, Eduardo, Juan Pablo. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. De hecho, hay una crisis en la representación política en nuestro país. Y lo que pretende el desbloqueo de las listas sábanas es justamente mejorar esta representación política que está en crisis. Pero ante esta situación convendría recordar una frase que se atribuye a Bertolt Brecht, quien decía: se produce la crisis cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Probablemente esto es lo que de alguna manera puede acontecer, digamos, en un debate respecto de un proyecto de ley de desbloqueo de las listas sábanas. Porque en el fondo, como nos decían nuestros invitados y panelistas, en el fondo el problema es el tema de la cultura política. ¿Cómo mejorar esa cultura política que tiene que ver con la estructura del sistema político bipartidista en nuestro país, donde el 75% de todo, digamos, el electorado, el ciudadano que puede sufragar, responde solamente a dos partidos y que son los partidos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico. En ese contexto, entonces, la pregunta legítima que podríamos formularnos es: en los comicios electorales, ¿votamos o elegimos? ¿Nos representan realmente la gente a quien votamos? ¿Representa los intereses ciudadanos? De hecho que no. Por eso hubo movimientos de indignados ciudadanos que utilizó la estrategia del escrache, que incluso después de haber votado a diputados y senadores, un grupo de la ciudadanía los escrachó hasta lograr su objetivo y terminaron renunciando. En definitiva, la solución en concreto de la estructura de la clase política paraguaya viene por el ejercicio consciente y crítico de la ciudadanía. Ojalá de eso tomemos conciencia. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.